Bien, este, bueno, se nos costó un poco el video anterior, pero continuamos. Les voy a comentar acerca de la clasificación generacional de los derechos humanos y el cual las instituciones lo dividen en tres partes, ¿no? Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos o de solidaridad, ¿no? En este caso, los derechos civiles y políticos, como lo pueden ver, es a la vida, la integridad física y moral, a la libertad personal, a la libertad de movimiento y de libre tránsito, a la igualdad de la ley, ante la ley, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de opinión, de expresión y de prensa, de residencia y de inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión, a la libertad de asociación, seguridad jurídica y garantías del debido proceso, a la nacionalidad, a participar en diferentes asuntos políticos, a elegir y ser elegido en cargos públicos y a formar un partido político e integrarse a alguno. Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales es a la libre determinación, al trabajo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a fundar y crear sindicatos, libertad y sindicalidad de huelga, y ejercer el derecho de huelga, a la seguridad social, a la protección y asistencia de la familia, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda, a la salud y un medio ambiente sano y a la educación. Y en el caso de los colectivos, a la solidaridad y del que tanto padecemos ahorita en México es a la paz, al desarrollo de un medio ambiente sano y que tenga este medio ambiente esté propicio para las generaciones por venir. En este caso, en este tema hablamos de la integralidad de los derechos humanos, como es el derecho a la igualdad, a la vida, a la no discriminación, a la honra y a la dignidad, el derecho a la diferencia, a la educación, al trabajo, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y el derecho de la salud. Aquí lo que debemos de tener en cuenta que todas las dimensiones por las que deben ser analizadas como disciplinas, como el derecho, todos estos derechos deben ser analizados como disciplinas como el derecho, la ética, la política y la sociología y la historia. Ninguna división entre ellas debe de atentar con la integridad y progresividad, características que dan fuerza y consistencia al concepto de los derechos humanos y que contribuyen a la protección de los mismos. La integralidad de los derechos humanos depende de las necesidades de cada persona, ya que no se ejercen igual ni al mismo tiempo, dependerá de cada individuo. Esto también determina que la igualdad va más allá de un marco normativo y radica en la dignidad humana y el respeto. Aquí hablamos de las características de los derechos humanos, que son progresivos, obligatorios, universales, integrales, indivisibles, naturales, históricos, permanentes, irrenunciables e intransferibles. Ya que estos se aplican a todas las personas por igual y todos gozamos de la misma dignidad. El que sean obligatorios significa que por ser naturales y universales todos debemos respetarlos. También es necesario que todo ordenamiento jurídico los proteja para que pasen del plano de los valores al de la realidad jurídica. Son irrenunciables porque nadie puede renunciar o despojarnos de ellos. Son intransferibles ya que no pueden cederse a otra persona. Son naturales ya que todos compartimos la naturaleza humana y por tanto no distinguen, como habíamos comentado, ni de raza, ni de sexo, ni de posición social, religión u orientación sexual, posición económica, ideología, política o laboral. Y son históricos por ser un concepto que se ha ido fortaleciendo a través del tiempo y a todas las personas nos corresponde incidir en su fortalecimiento desde nuestro quehacer cotidiano. Es decir, es nuestro derecho y nuestra obligación ejercer dichas características y no permitir que sean violadas. Hay que entender que esta ecuación es fundamental, ya que el Estado no logra comprender este tipo de fenómeno al momento en que se violan los derechos humanos de una víctima. Violación de derechos humanos es igual a víctima y puede ser individual, colectivo o social, en cualquiera a ese nivel. Comentamos que no lo alcanza a veces a visualizar o a percibir el servicio público
en esta circunstancia, pero debemos entender que son momentos de exigibilidad, son derechos que tienen su exigibilidad y su justiciabilidad. Por ello, la importancia de la promoción y la difusión de los derechos humanos entre nosotros mismos como ciudadanos, y la obligación y la facilidad de que todos nos apropiemos de ellos. Desde esta perspectiva, adueñándonos de nuestros derechos, va a ser más fácil contribuir a mejorar las condiciones de paz y seguridad. Estos son algunos artículos que se reformaron a partir de que se modificó en el 2011 la Constitución. El proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en 11 de junio del 2011 y que se publicó en el Diario Oficial, el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1, título primero de la Constitución, superó el hecho de contar con la primera Constitución de derechos sociales del siglo XX e iniciar un nuevo milenio sin contemplar una plena protección y promoción de los derechos humanos. A partir de este nuevo texto constitucional, la promoción y protección de los derechos humanos en el país se debe entender y aplicar a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos, que automáticamente pasó a formar parte de nuestro derecho interno. Estuvo como base un acto soberano basado en los principios de autonomía y autosumisión, es decir, México se comprometió ante sí mismo y ante los demás estados que integran la Organización de Estados Americanos y los demás estados que integran a la ONU, se comprometió ante sí mismo y ante los demás estados de la comunidad internacional a cumplir los instrumentos que ha firmado y ratificado en esta materia. Podemos mencionar que los artículos que se modificaron es el artículo 1, y como comentábamos, estos artículos se modificaron incluso por encima de las garantías individuales marcadas en la Constitución. Aquí comentamos que en el artículo 1, las personas gozarán de los derechos humanos previstos en la Constitución mexicana, los tratados internacionales y que en materia se han firmado y ratificado por el Estado mexicano. La interpretación de normas de derechos humanos, constituciones y tratados internacionales, de manera que se favorezca siempre la protección de las personas. Las autoridades en el ámbito de las competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que ya hemos comentado. En consecuencia, el Estado mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, y la prohibición de toda discriminación por preferencias sexuales. El artículo 29 se refiere a la vigencia del estado de excepción. El artículo 102 refiere es que a los servidores públicos deben fundar, motivar y hacer pública su negativa de aceptar o cumplir recomendaciones. Esto en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o por regiones en cada estado, a través de las comisiones estatales. Todas las comisiones emiten, así como la Corte Interamericana emite recomendaciones en el caso del mal manejo de la ley y en el mal manejo de ciertos actos llevados a cabo por los ministerios públicos, en el caso de vejaciones y violaciones a los derechos humanos. Estos organismos emiten recomendaciones, y aquí en el 102 nos dice que el poder legislativo debe comentar hacia las comisiones o hacia los organismos el por qué no acepta la recomendación, o por qué no, qué fundamentos negativos para aceptar esa recomendación. Aquí el poder legislativo podrá llamar a explicar el motivo si en caso que hubo de negativa. Ya que la autonomía de los organismos públicos debido a la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos, hay una consulta pública para elegir titulares de organismos de derechos humanos, la investigación de violaciones graves investigar violaciones graves a los derechos humanos y la no competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales.
El artículo 11 nos habla del derecho de la libre circulación y su subordinación en las facultades de la autoridad judicial. El artículo 15, también el 11 nos habla sobre la solicitud al derecho de asilo y refugio. El 15 no autoriza la celebración de tratados que alteren los derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales. El 18, la organización del sistema penitenciario con perspectivas desde los derechos humanos, ya que dentro de los reclusorios también son violados los derechos de las personas. Personas extranjeras y goce de derechos humanos, como en el caso de los migrantes, y regulación para expulsar extranjeros del territorio nacional en el caso de cometer algún delito. Dirección de política exterior y celebración de tratados internacionales, que es en el caso del 89, y el 97, que es el Consejo de la Judicatura Federal, podrá averiguar también de manera legal la conducta de jueces y magistrados federales. Por tanto, podemos resumir que en la Constitución, en el artículo 1 y 123, hay un ejercicio de soberanía con base en principios de independencia y autosumisión, por lo que comentábamos que el Estado mexicano se comprometió a través de la firma de los tratados para hacer valer los derechos humanos. Y en este caso aplica los derechos humanos en un sistema de Naciones Unidas, en el sistema interamericano de derechos humanos y los instrumentos internacionales. Por tanto, resumimos que la Constitución ampara derechos humanos, justicia, acciones colectivas y el derecho al amparo. También realizamos en esta investigación una entrevista a la persona, una entrevista a un funcionario de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y asimismo ella también comentó acerca de las violaciones a los derechos humanos, en el que están regidas también a través, o fundamentó que están regidas a través al artículo 102b de la Constitución, donde ellos tienen la capacidad de hacer una recomendación y asimismo poder hacer la exigibilidad a través de tratados internacionales y de las organizaciones internacionales, a complementar y aceptar y modificar todo aquello que sea necesario para llevar a cabo para llevar a cabo las recomendaciones necesarias para efectos de que se modifique cualquier situación fuera de la ley y que viole los derechos de las personas. También realizamos una encuesta a varias personas y se agregó el resultado, donde nos transmitieron que el sentir respecto a los derechos humanos y sus violaciones, por la mayoría se sienten desprotegidos por la autoridad. La mayoría se sienten que no, algunos, pocos conocen todos sus derechos, se sienten desprotegidos, sienten el mal actuar de las autoridades y sienten el mal actuar del gobierno debido al mal gobierno y a la corrupción que se ha vivido en todo este tiempo. Por tanto, dejo aquí mi trabajo, espero les satisfaga y espero haya sido de su interés, y agradezco su atención y muchas gracias.